Ok, el tema de hoy se llama Yahuwah cerró la puerta. Yahuwah cerró la puerta. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Baruch haba Beshem Yahuwah, amadísimo Am Israel. Les habla su rabino Netanyahu Ben Israel desde aquí, desde Irlanda del Norte, en la Europa, como dicen los españoles y los italianos, en la Europa. Estamos aquí transmitiendo en vivo, en directo. Espero que este video lo vea muchísima gente, sobre todo los pastores, los rabinos y los mesiánicos que están bien alejados de la verdad. Ellos tienen que aprender esto, porque el tema de hoy es demasiadamente importante, muy importante, para que ustedes sepan la verdad. El tema, entonces ya les dije, se llama Yahuwah cerró la puerta. Tengo un problema que la garganta se me seca muy rápido a mí. Vamos a la reflexión que está escrita por Yahuwah, la reflexión del día de hoy. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 17, Yohanan 17, 8 y 9. Yohanan 10, 7, 8 y 9. Abran la escritura, por favor. Abran la escritura. Dice así: entonces Yahushua les afirmó a ellos de nuevo, diciendo: Omaín, Omaín, Omaín para la casa de Efraín, Omaín para la casa de Yahuwah. De cierto, yo les digo, yo soy Anihu Daremi Ha Kevisin. Yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando Yahushua. Yohanan 18. Todos los que vinieron antes de mí, son ladrones y salteadores. Pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Todos los que vinieron antes de Yahushua HaMashiach, diciendo que ellos eran el Mesías, que fueron muchísimos, todavía siguen apareciendo millones que dicen que ellos son el Mochía. Hay un niño en Venezuela que dice que él es Jesús, que está hablando porque predijo el terremoto en Venezuela. Mentiroso, un niño mentiroso, supremamente mentiroso, manipulador. Hay otro viejito allá en Colombia, no me acuerdo cómo se llama, que también está diciendo que él viene por Jesús, mandado por Jesús para dar la profecía de los terremotos que vienen ahora. Mentirosos. Dice entonces Juan 18, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Salteador es el que salta. Pero las verdaderas ovejas, las que son las ovejas de Yahuwah, no vamos a escuchar a esa gente, como es el caso mío. Yo cuando veo a esa gente, yo les escribo y les digo hasta que se van a morir, porque son mentirosos, son ladrones y salteadores. Y para hacer un paréntesis, para que ustedes entiendan, porque aquí hay dos palabras que son muy parecidas, pero dicen cosas completamente diferentes. Nosotros no la hemos visto así como yo se las voy a revelar, porque nadie tuvo la amabilidad de enseñarnos. La palabra para salteador, para la palabra ladrón, la palabra para ladrón es la palabra ganabín. ¿Qué significa ladrón que roba ocultamente? El ladrón que roba en secreto, en hebreo se llama ganabín. Y la otra palabra que es salteador, en hebreo se llama gaslanim. Gaslanim. La palabra gaslanim significa salteador o el mismo ladrón que roba con violencia. Un ladrón que se llama ganabín roba ocultamente, a escondidas, y el otro ladrón que se llama haslamín roba con violencia, los violentos, pero es que se dice salteadores, los que asaltan, los asaltantes, salteadores, viene la palabra asaltar. Pero son la misma cosa, los unos en la oscuridad y los otros al aire libre, que es lo que hoy en día es la moda, hoy en día en el mundo entero, robar a plena luz del día. Pero les va a ir mal a toda esa gente porque Yahuwah está usando grandes hombres en la historia para acabar con esa plaga.
En Argentina los llaman motochorros. En Colombia los llaman ladrones. Juan capítulo 19. Dice Yahoshua HaMashiach: yo soy la puerta de las ovejas. Si a través de mí alguno entra, este será libre e irá afuera y entrará de nuevo y hallará pasto. Y hallará pasto. La palabra para pasto en hebreo es la palabra mirre, que también habla de la Divrei de Yahuwah, del Torah de Yahuwah. Entonces vamos a leerlo de otra forma. Dice Yahoshua HaMashiach: yo soy la puerta de las ovejas. Si a través de mí alguno entra, este será libre e irá afuera y entrará de nuevo y hallará Torah. Eso es lo que dice. Libro de Salmo 12:7. Perdón, Salmo no. Éxodo 12:7, Shemot 12:7. Abran su escritura en el libro de Shemot 12:7. Dice así: el pueblo de Israel tomará de la sangre y la untará en los postes, en el dintel de la puerta, a la entrada de la casa donde lo coman. Toman el pesa. Recuerda cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, tenía que matar el cordero y coger la sangre del cordero y colocarla, untarla en el dintel de la puerta, para que cuando viniera a las horas de la noche, a la medianoche, viniera el ángel de la muerte llamado Jehová, no los matara a los que estaban en la casa, al primogénito que estaba en la casa. Entonces dice en Éxodo capítulo 12:7, dice: el pueblo de Israel tomará la sangre y la untará en los postes, en las dos columnas en el dintel de la puerta, a la entrada de la casa donde van a comer la pesa. Hace algunos años atrás, yo enseñé sobre el arca de Noah. Y en esa ocasión les mostré fotografías. Les enseñaba que el arca de Noah fue construida redonda o circular. Les voy a mandar una foto para que la vean en la enseñanza y ustedes se van a quedar con la boca abierta. Se llama Sahar, redonda o circular, con un domo en el techo, en el tercer piso, como aparece en la imagen que les voy a mandar. Y miles de enemigos del reino, me juzgaron, y algunos de ustedes, de los que están hoy aquí, me criticaron diciendo cosas terribles de mí. El problema de ellos es que yo sé quiénes fueron los que hablaron de mí, y aún siguen aquí sentados como si nada hubiera pasado. Pero como todas las cosas mías, sean buenas o sean malas, yo las coloco en las manos de Yahuwah. De antemano coloqué esto en las manos de Yahuwah, para que Yahuwah, cuando sea el día del juicio, les cobre las cuentas completas con los intereses a todos los que han juzgado estas enseñanzas, que son reales, pero para muchos de ustedes y para muchos de la gente que está allá afuera son irreales, mentirosas. Porque los que saben hebreo perfecto, nacen leyendo, hablando, escribiendo hebreo, no tienen la capacidad de decir la verdad, no la tienen. Pero en lengua de tartamudo, este tartamudo que habla algunas palabras en hebreo, los va a hacer avergonzar delante de Yahuwah en el trono cuando sean juzgados. Y según lo que dice el Torah de Yahuwah, yo y usted vamos a ser jueces de toda esa cantidad de gente que juzgó y que criticó, y que teniendo la palabra en frente de ellos no supo decir la verdad, sino escondieron incluido el nombre de Yahuwah, llamándolo por otros nombres, como ya enseñé yo la semana pasada. Esa enseñanza sobre el arca de Noah, de Noé en español, la han visto miles y miles de personas, y la que escribí
Solamente el día que yo mandé eso por el correo mío, mandé 17,000 personas, le mandé eso y eso se ha multiplicado. Una cosa impresionante. La mayoría de esas personas que recibieron esa enseñanza o las que la han visto en YouTube están en contra de la revelación de Yahuwah y profesan insultos contra mí. Pero ellos lo que no hacen, como muchos de ustedes no hacen, es investigar las teorías, y entonces esta teoría la han llamado la teoría conspirativa, como si yo estuviera conspirando contra Yahuwah y el Torah de Yahuwah, cuando no es así. Y esta enseñanza de hoy llega porque hace unos días atrás me llegó un correo de un rabino de la actual Jerusalén llamado Eliastaryahu Meyanel de la Yeshiva Har Baruch en Jerusalén, en Israel, en la actual Israel. Dame un segundito que aquí se cometió un error. Él se llama Eliastaryahu Meyamet de la Yeshiva Har Baruch en Israel, y él vive en la ciudad de Jerusalén. Él vio mi enseñanza, vio los juicios que me hacían a mí, y entonces me pidió esta misma enseñanza, me la pidió por escrito para que yo se la enviara, y yo se la envié. Él me mandó en estos días esta carta que se la voy a leer a ustedes, y debido a la carta que él me mandó, he hecho esta enseñanza para que ustedes entiendan lo que yo enseñé la vez pasada y lo que estoy ratificando el día de hoy. Dice así: yo no sé quién es usted y qué es lo que usted enseña. No hablo muy bien el español, aunque mis padres son sefarditas, nacidos en España, yo también, pero crecí en Israel y mis padres cometieron el error de no enseñarme español. Hoy están arrepentidos, pero ya es demasiado tarde. Sin embargo, por curiosidad, vino uno de sus videos en YouTube a mí y me llamó la atención su figura como un judío ortodoxo. Busqué un miembro de nuestra edad, de nuestra congregación, y le pedí el favor que me tradujera lo que usted estaba allí enseñando. Y me pareció muy interesante lo que usted dijo sobre la teba de Noé, sobre el arca de Noé. Mi familia nació con la Torá en la boca, y yo también. Este punto sobre la teba de Noé, el arca de Noé, no solo nosotros, sino todo Israel ha estudiado por siglos este punto, y son miles de interpretaciones que le han dado a la forma como fue construida la teba de Noé, el arca de Noé. Personalmente, tengo mucha diferencia de visión con toda la comunidad judía, siendo yo judío, con los rabinos de la antigüedad y los rabinos nuevos o modernos. La visión que no sé cómo usted descubrió, la forma como se ordenó construir por parte de Hashem la teba de Noé, que es redonda y de 3 pisos, y con una puerta y una ventana. También tenía en la parte superior respiraderos que casi nadie los menciona. Leyendo los comentarios tan crueles que le han hecho a usted, a fraterno, por esta enseñanza, y viendo que usted no sabe o no quiere defenderse, quiero darle la mano en este punto, para que los que no saben ni entienden sepan y comprendan el misterio que solo se ve en el idioma hebreo antiguo. Cuando cualquier persona da la dimensión de lo que se va a construir, coloca estas medidas claras para poder fabricar exacto como se pide, así, largo, ancho y alto. Y si está refiriendo a un barco o barcaza gigante de 3 pisos, necesitamos más medidas de las 3 básicas, así, largo,
de proa a proa, ancho en el centro de la barcaza y el alto de la barcaza. Sin embargo, en las medidas que Hashem le dio a Noa para construir la teba, fueron estas en hebreo. Entonces dice, escribe el hombre, Shalosh Meat Amat Haorek, 300 codos de longitud, Shimichin Amat Min Roja, 50 codos de anchura, y Sheloshim Amat Min Komá, 30 codos de altura. Libro de Bereshit, capítulo 6:15, Bereshit 6:15. A simple vista, escribe él, no estoy escribiendo yo, está escribiendo él a mí. A simple vista, no se ve nada. Sin embargo, la palabra hebrea Amat, Min Orek, codos de longitud, no solo traduce longitud, sino traduce longitud de circunferencia. Así que usted está en la verdad fraterno. Hashem ordenó a Noa construir la teba de Shalosh Meat Amat Haorek, 300 codos de longitud circular. Shamichim Amat Min Roja, 50 codos de altura de anchura en el interior de sus habitaciones, y Sheloshim Amat Min Komá, 30 codos de altura hasta el tercer piso. Impresionante. Y termina diciendo este varón, espero que con esta ayuda usted pueda defenderse de los malos maestros y de los mismos judíos, siendo el judío, que todo lo quieren esconder. Atentamente, Rabino Eliezer Yahu Meyamed. Esta carta me llegó a mí hace unos días atrás por medio de mi correo electrónico. Entonces tenemos que abrir la escritura en el libro de Bereshit 6:14, 15 y 16. Abramos la escritura para ver lo que dice allí el Torah Yahuwah, lo que dice allí para poder entender lo que este varón me está explicando a mí. Dice así, libro de Bereshit capítulo 6:14. Haga una teba de madera de Chipre, hará aposentos en el arca, viviendas, habitaciones, dormitorios, como usted lo quiera llamar, y la embaunará con brea por dentro y por fuera, para que el agua no se meta. Bereshit capítulo 6:15. De esta manera la hará. Entonces viene la palabra que él me dice en español, en hebreo. Shalosh Meat Amat Haorek Min Teba, de 300 codos la longitud de la circunferencia del arca. Si él está hablando de 300 codos de la circunferencia, está hablando que la medida son 300 codos circulares. No está diciendo de proa a proa. Está diciendo Yahuwah, que es lo que yo no podía entender, no podía decirlo, no sabía cómo decirlo, pero él ya me lo explicó. Entonces la medida es circular, es una canoa circular supremamente gigante. Hoy vamos a descubrir cómo era de grande esta canoa, porque hay muchos en la internet que dicen que la canoa, el arca de Noa, que tiene proa y popa, ya la encontraron en el monte Ararat, una cosita chiquitica que caben 2 micos ahí. Pero están muy mal porque no ven las medidas que dice allí. Entonces dice en el 6:15, Bereshit 6:15, de esta manera la hará de 300 codos de longitud de circunferencia del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura.
Pero recuerden que la anchura, la circunferencia es una cosa y la anchura de sus habitaciones tenía que ser de 50 codos. Si usted multiplica 50 por 6, 6 por 5, 30, eran 3 habitaciones aquí, 3 habitaciones aquí en el primer piso, 3 habitaciones aquí en el segundo piso, 3 habitaciones aquí en el segundo piso, 3 habitaciones en el tercer piso, 3 habitaciones en el tercer piso a la mano derecha y a la mano izquierda. Porque si las habitaciones son de 50 codos, entonces usted multiplica 3 y 3, 6 por 50 le da 300 circular. Entonces cada habitación era de 50 codos en cuadrado, digámoslo de esa forma, para que viera exactamente la anchura de los 300 codos circulares que tenía la teba, el arca. Aquí tenía 300 codos y aquí tenías 50, 50, 50. Entonces son 5, 10, 15, 150 y 150, 300, perdón, son 6. 150, 5, 10, 15, 6 por 5, 30. Eran 6 habitaciones de 50, da 300 codos. 6 por 3, 18. Habían 18 habitaciones o 18 bodegas, si usted lo quiere llamar de esa forma, o habitaciones o recámaras donde él colocó los animales en todas esas recámaras. Todos los animales los colocó en esas recámaras y dejó en el tercer piso, dejó la recámara para él, su esposa, los hijos de él y las esposas de sus hijos. 8 personas. Porque la ventana estaba en el tercer piso, la ventana no estaba en el primer piso, la ventana estaba encima de la puerta del tercer piso del arca de la teba, del arca o de la canoa o del barco, como usted lo quiera llamar, llámese como sea. Es una canoa circular, como hoy en día en Filipinas todavía la siguen usando, en Filipinas todavía la siguen usando. Esas canoas, para que usted lo sepa, no se hunden así las olas sean supremamente grandes, pero es que la mayoría de los platillos voladores que vienen del exterior, extraterrestres, cuando entran al mar, entran y luego salen del mar, son circulares. Si ellos se quedaran encima del mar, esos platillos voladores no se hundirían nunca. Un barco sí, un barco se hunde porque un edificio se cae, un barco se hunde precisamente porque no tiene estabilidad circular, sencillo. Pero para muchos malos maestros no lo pueden entender, no les cuesta muchísimo trabajo entender. Como este varón de Venezuela que no quiso entender, no quiso y no quiere entender. Entonces, así baje Yahuwah y le diga lo que el rabino Natán está diciendo la verdad, ellos no van a creer, porque ellos no le creyeron a Yahoshua HaMashiach, que es Yahuwah. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. No le creyeron a Yohanan, no le creyeron a él, no le van a creer cuando usted se le mete algo en la cabeza. Y la imagen suya y la memoria suya no se abre en el subconsciente para recibir la buena nueva, nadie le va a cambiar ese chip a usted. Antes de entrar ustedes a la abodá, yo les dije a los primeros y a los últimos que están entrando, tienen que botar a la basura toda la enseñanza que le enseñaron en el catolicismo, en el cristianismo, en el judaísmo, en el mesianismo, en el islamismo y en las religiones que hay en el mundo entero. Quítense todo eso, échenlo a la basura. Cuando yo les mando a ustedes un video o cualquier enseñanza, les digo, tomen lo bueno, desechen lo malo, porque hay muchas cosas malas que tenemos que desecharlas, pero hay muchas cosas buenas que tenemos que aceptarlas porque los cambios van a aumentar, porque él dice que la ciencia iba a aumentar, la ciencia y el conocimiento, la rúa de Da'at y la rúa de Hanma iban a aumentar en el conocimiento a nosotros, no que íbamos a danzar, porque es que necesitamos danzarle a Yahuwah, danzarle a la rúa HaKadosh y danzarle a Yahoshua. Eso no tiene relevancia, ni encaja en ningún contexto de Yahuwah en el conocimiento de la palabra de Yahuwah. Eso no encaja, porque si eso hubiera sido el factor determinante para que conociéramos más a Yahuwah, cuando Miriam cogió a las mujeres en el desierto para cantar y cogía la pandereta y comenzaba a danzar y a cantar, se le unía
muchas mujeres a cantar y avanzar, pero era porque ellos vivían en un estrés impresionante con ese calor de día y con ese frío en la noche, entonces ellos tenían que hacer alguna cosa, pero no era porque ellos querrían con el baile y la danza darle toda Rabá Yahuwah. Eso no es, así no funcionaba eso. El rey David se desnudó danzando y su esposa se puso brava por eso, pero no quiere decir que el rey David estaba danzando porque eso es lo que él estaba definiendo la vida y el conocimiento de él con relación a Yahuwah, para nada. Es completamente diferente una cosa de la otra. Que yo le haga una canción a Yahuwah y la cante yo, la cante la IA, qué lindo eso, pero eso no determina una relación personal entre yo y Yahuwah. La relación personal entre yo y Yahuwah determina es por lo que yo lea, vea, haga, lo que yo, no lo que usted, lo que yo. Dame un segundito. Entonces, toda determinación del conocimiento que nosotros tenemos, vamos a tener de Yahuwah, tiene que ver exactamente con la relación personal que yo tenga, la comunión que yo tenga con Yahuwah, y la única manera para tener una buena relación con Yahuwah tengo que es leer el Torah de Yahuwah y ver cómo yo aprendo de alguna forma esas palabras claves en hebreo para que el conocimiento mío aumente y no disminuya y vuelva a caer en el pozo de los ciegos que nos han llevado al hoyo, y nosotros no queremos salir de ese hoyo porque no queremos salir. Ya no es tiempo, ya no hay tiempo de eso. El tiempo de llorar ya pasó. Es el tiempo del conocimiento de la palabra de Yahuwah para poder despertar al conocimiento más alto que Él nos va a dar en el momento en que nosotros entremos a la boda del Cordero, porque ahí sí que la Ruach HaKodesh nos va a decir la verdad de la verdad de la verdad. Y si usted no tiene el más mínimo conocimiento, ¿cómo va a entender? Si no lo quiere entender ahorita, ¿cómo lo va a llamar a él Yahuwah si nunca lo llama Yahuwah aquí? ¿Cómo lo va a llamar a ella? ¿Cómo la va a llamar Ruach HaKodesh si todavía le sigue siendo Espíritu Santo, haciendo una blasfemia, diciéndole a ella que es un él? No encaja en ninguna parte. Libro de Bereshit capítulo 6:16. Dice así: una ventana hará a la teba y la acabará a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrá la puerta de la teba a su lado. La hará piso abajo, segundo y tercero, 3 pisos. El arca de Noah, la teba de Noah, tenía 3 pisos. Tenía 3 pisos, 18 compartimientos o habitaciones donde estaban separados los animales los unos de los otros. Y entonces, como algunas personas dicen, ¿cómo es posible que hacer una barca donde entraron todos los animales? Y más adelante les voy a mostrar que cabían eso y muchas cosas más cabían. Pero como nos enseñaron mentiras a nosotros tenemos que quitarnos las mentiras de la boca y del conocimiento y de la mente nuestra, y creando un nuevo conocimiento en la palabra de Yahuwah, en la revelación que Yahuwah quiere que nosotros tengamos hacia él y hacia el conocimiento de su palabra. Imagínese usted que Noah era un hombre, lo llamó Yahuwah Sadí, justo, el Sadí, el Hat Sadí, un justo, así lo llamó Yahuwah. Porque cuando Yahuwah se le revela a Noah obedece la palabra de Yahuwah al pie de la letra, porque él tenía una relación personal con Yahuwah, y el libro del Torah dice la escritura que él lo colgó en la entrada de la puerta, lo colgó para que no se olvidara de ese libro. Cuando iba a morir Moche le dijo a Yahshua, le dijo en el libro de Josué capítulo 1, 8, 9, 10, nunca se apartará este libro del Torah de su boca, porque en él meditarás de día y de noche, para que te vaya bien en todas las cosas que vienen. La única manera que a nosotros nos va bien es que nosotros entremos en el conocimiento de la palabra de Yahuwah, tal y como fue diseñada desde el principio. Porque es que Yahushua HaMashiach dice: yo no he venido a derogar el Torah de Yahuwah, sino a cumplirlo tal y en su totalidad, como fue diseñado por mi Abba Yahuwah desde el principio. Yo no voy a violarla. Y si yo no la violo, ¿cómo la van a violar ustedes? Pero el cristianismo
el judaísmo, el mesianismo enseñan que nosotros tenemos que venir a violar el Torah de Yahuwah, y eso está una enseñanza supremamente pobre y supremamente demoníaca, diabólica. Vamos a abrirle el Torah de Yahuwah en el libro de Reshit capítulo 7, vamos a leer todo el 7 desde el 1 hasta el 24, vamos a leerlo, vamos a decodificarlo para que ustedes puedan entender el misterio por qué Yahuwah cerró la puerta del arca de la alianza, la puerta del arca de Noah, de la teba de Noah, por qué él la cerró, cuál fue la razón por la que él cerró la puerta. Hoy vamos a aprender ese pequeño detalle, pero teníamos que dar pautas antes de llegar allí para que usted entendiera el misterio que Yahuwah tenía escondido para el pueblo de Israel. Nosotros estamos en el mes segundo, en el día primero del año 2344. Año 2344. Mes, el mes segundo. Día, el día primero. Oigan esto. Dice así. Reshit 7.1. Bereshit. Yahuwah dijo a Noah: entra usted y toda su casa en el arca, en la teba, porque a usted he visto Sadí. Yahuwah lo vio Sadí justo, cara a mí, en esta generación, en esta toldó. Yahuwah en cada generación ve a los Sadí, a los justos, y a los justos les habla, les enseña, los guía. Pero si usted es una persona injusta, y más con su rabino, hoy me llamó un hombre, amigo, Shabbat Shalom, hey varón, le dije yo, duré 12 años estudiando para ser rabino. Un médico estudia 5 años para ser médico. Un abogado estudia 6 años para ser abogado. El abogado, cuando termina su derecho, le dicen doctor en leyes. Al médico le dicen doctor en la medicina, porque a mí me falta el respeto, no entiendo. Si yo estudié 12 años para ser rabino y me dieron el cartón y el título como rabino, y soy rabino porque yo estudié para eso. Entonces, una falta de respeto. Que el Talmid, yo lo llamo a él Talmid, y el Talmid me falta de respeto a mí. No entiendo por qué lo hacen. Pero esa es la costumbre del pueblo rebelde de Israel, que se rebela contra todo. Todo se lo revela. Se revela contra la autoridad que Yahuwah colocó. Si saben más que yo, pues coloquen una yeshiva, ábranla. Abran una yeshiva, retiren de aquí, llévense siquiera todos los que están aquí, llévense para su yeshiva y monten la yeshiva y cobren sus intereses y sus diezmos y sus divisas y todas las cosas que quieran hacer. Hagan plata con eso. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no nací para eso. Ni para controversia, ni para que ustedes vengan y me juzguen y ustedes vengan y me falten al respeto a mí, porque yo estudié 12 años y lo estudié con lágrimas y con muchísima hambre, con mucha pobreza. Estudié arrastrándome por el suelo, sin zapatos, sin ropa, para poder obtener el título de rabino, y llego a ser rabino. Entonces me falta el respeto porque quieran hacerlo. Por favor, un poquito más de rajamín. Bereshit capítulo 7.2. Dice así: de toda bestia limpia, en hebreo se llama tajor, tomará 7 en 7, macho y su hembra. Pero las bestias que son impuras, no limpias, 2 machos y sus hembras. Entonces aquí está diciendo una cosa que nosotros no podíamos entender. Si dice que tomamos 7 de 7 de los tajor, de los limpios, 7 machos, 7 hembras, quiere decir que teníamos que tomar 14 por cada animal limpio. Y luego dice 2 machos y 2 hembras, 4 animales de los tamé, de los impuros. 14 y 4. Eso es lo que dice el Torah Yahuwah. Reshit capítulo 7.3. También
Eso estamos hablando de los animales de la tierra. Ahora vienen los animales del cielo. También las aves del cielo, de 7 en 7, macho, primero el varón, macho y hembra, para guardar su vida, la simiente sobre la faz de todo el planeta Tierra, para guardar su vida, y la cera, la simiente, sobre la faz de todo el planeta Tierra. Entonces hay unos malos maestros que en internet enseña que el diluvio, y son judíos, que el diluvio solamente ocurrió en la tierra de Israel. Pero aquí dice otra cosa diferente. Dice la simiente será sobre la faz de todo el plano tierra, de toda la Aretz en hebreo, que significa el planeta Tierra. Entonces aquí nos están enseñando mentiras, pero el Torah ya fue demasiado claro. Entonces dice que nosotros teníamos, Noah tenía que tomar los animales de la tierra y del aire, del cielo, de limpios de 7 en 7 y sucios, impuros de 2 en 2. ¿Cómo iban a caber todos los animales en esa arca tan pequeña? Para la información de ustedes, que algunos de ustedes no saben, es que la mayoría de los animales, como por ejemplo el elefante, el oso, no llevó elefantes ni osos mayores, llevó bebés elefantes, machos, bebés elefantes, hembras, pequeños, no llevó animales grandes. De los huevos de las aves y de los reptiles llevó huevos. Entonces la pregunta que me hace cualquiera, si él llevó huevos, ¿cómo sabía cuándo es macho y cuándo es hembra? Pues fácil, Yahuwah todo lo sabe, ahora se lo voy a mostrar. Entonces Yahuwah le mostró a Noah cuál huevo era macho y cuál huevo era hembra. Así de sencillo, como cualquiera que se dedica a la avicultura sabe si son machos o son hembras, sin necesidad de irse a hacer un curso de formación, simplemente mirando el huevo, sabían si era macho o si era hembra. Reshit capítulo 7:4. Dice así: porque pasaron aún 7 días, yo haré llover sobre el plano tierra 40 días y 40 noches. Raeré toda sustancia viva que hice sobre la faz de la tierra roja del planeta Tierra. Dice así, ¿ustedes me están viendo bien? No sé, no me contesten. En el libro de Bereshit capítulo 2:5, vamos a leer Bereshit 2:5, porque aquí dice que yo haré llover sobre el planeta Tierra 40 días y 40 noches. Vamos al libro de Bereshit capítulo 2:5. Dice así: toda planta del campo, antes que fuera en el plano tierra, y toda hierba del campo, antes que naciera, porque aún Yahuwah, nuestro creador, no había hecho llover sobre el plano tierra, porque no había hombre, Adán, para que lo adorara en la tierra roja. Yahuwah no había hecho llover sobre el planeta Tierra. Cómo se mojaban las plantas y los animales y el hombre a través del vapor que salía desde debajo de la tierra, cogía hacia arriba y ese vapor se convertía en lluvia. Ellos nunca habían visto el agua venir del cielo. Eso no existía en la mente de ninguno. Pero cuando Yahuwah le dijo a Noah que el agua venía del cielo, iba a llover, él inmediatamente le creyó, aunque en la edad que él tenía, que eran 500 años, él tenía ya 500 años, nunca había visto caer agua del cielo. Nunca. 500 años. A la edad de 600 años de Noah, de que empezó a llover, y entonces él duró 100 años asimilando lo que Yahuwah le estaba diciendo, y él dijo: en el momento en que yo vea caer una gota del cielo, tengo que entrar porque ya no hay tiempo de llorar. Listo. Entonces volvemos al libro de Bereshit 7:5. Hizo Noah, conforme a todo lo que Yahuwah le ordenó. Hizo Noah,
todo conforme a lo que Yahuwah le ordenó. A ustedes se les ordena una cosa y no hacen caso. Devarim, Deuteronomios capítulo 28:1, dice así: ¿será que si oyeres diligentemente la voz de Yahuwah su creador, para observar, para obedecer todos los misbot que yo le estoy dando hoy, Yahuwah su creador lo levantará por sobre todas las naciones del planeta Tierra? Si usted escucha la voz de Yahuwah y guarda y obedece los mismos que Yahuwah le está ordenando hoy que haga, dice ya que Yahuwah lo va a levantar sobre todas las naciones del planeta Tierra. El problema de ustedes es que ustedes no quieren escuchar la voz de Yahuwah, no la quieren escuchar. Ustedes no quieren escuchar lo que yo enseño. Ustedes quieren escuchar su propia voz, o ustedes quieren escuchar al rabino que tiene los pelos, o al rabino que se puso el talid, o al rabino que habla hebreo, o al rabino que habla otras lenguas, diferente al rabino Netanyahu Ben Israel, que es un pobre viejo que no sabe ni siquiera expresar. Eso es lo que ustedes piensan. Pero están mal de la cabeza, porque así no funciona el reino de Yahuwah, funciona el reino suyo y el reino de ellos. Pero el reino de Yahuwah no es así. Vino el huracán en Colombia, vino el huracán, y ahí un rabino que ya está hablando que es la profecía que venía, que él ya lo estaba diciendo, y entonces se quieren hacer famosos con esa profecía. Eso no es una profecía. El que la máquina haga estallar, sacando a la izquierda y metiendo a la derecha en cada país y hagan funcionar la máquina llamada HAR, no quiere decir que es una profecía de Yahuwah, porque eso lo hizo el hombre malo, no lo hizo Yahuwah. Esos terremotos no son hechos por Yahuwah, son hechos por el hombre malo que ha venido a destruir la tierra. En uno de los videos que yo les coloqué allí en la WhatsApp, un hombre le preguntan, ¿por qué usted cree que nosotros en el planeta Tierra estemos así? Entonces el tipo contesta, porque ustedes se autodestruyen, vinieron a este planeta a autodestruirse. Cuando yo he sido llamado a construir, entonces ustedes vienen a destruirme a mí, porque yo he sido llamado a construir la verdad de Yahuwah. No les gusta la verdad. A ustedes les gusta la mentira. A ustedes les gusta que le roben la plata, que le quiten el diezmo, que le hagan toda barbaridad de cosas, que se aparezca fuego aquí en mi mano, que haga yo señales, milagros y prodigios. Yo no tengo nada para hacer eso. Yo no sé cómo hacerlo. Yo lo que sí tengo es el conocimiento de la palabra de Yahuwah en mi boca, que él ha quemado con el carbón encendido de su palabra para yo enseñar el Torah de Yahuwah tal y como fue diseñada desde el principio. Eso sí tengo yo. Pero otras cosas de milagros, señales y prodigios, yo no tengo eso, no tengo capacidad para hacer eso. Entonces, si usted cree que otra persona la tiene, entonces sígalo. Váyase. A mí no me interesa detenerlo a usted, porque aquí no es una congregación, una universidad hebrea donde nosotros cogemos a las personas y los obligamos a creer lo que nosotros enseñamos. No, usted tiene libertad de irse, hacer lo que quiera, formar lo que quiera, tirarse desde la montaña hasta el piso a ver si Yahuwah en la mitad del camino le puede mandar al ángel para recogerlo. Haga lo que quiera. Eso es lo que le dijo Satanás, Samael, a Yahoshua. Tírese, que sus ángeles vendrán y te liberarán antes de que caiga al suelo. Haga eso. Esa es la solución al problema. Hágalo. La solución que yo digo es que si ustedes escuchan la voz de Yahuwah a través de estas enseñanzas, ustedes van a llegar lejos y Yahuwah los va a levantar sobre todas las naciones, sobre toda su familia, sobre todas las personas que lo conocen a usted, y entonces los va a levantar y va a ser una persona supremamente sabia en el conocimiento del Torah. Pero si usted no quiere eso, pues haga lo que quiera. Rabino grosero, rabino malgeniado, este rabino no se le puede, eso me dijo el hombre ahorita, usted no le puede decir nada porque se pone mal genio. No, es que yo no tengo tiempo de eso. A mí no me llamaron para pelear, a mí me llamaron para enseñar, y voy a, por encima del que sea, voy a enseñar. Libro de Reshit, capítulo 7:6. Siendo Noah de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre el planeta Tierra, sobre el plano Tierra. Siendo Noah de 600 años, Yahuwah llamó a Noah cuando tenía 500 años. Y él duró 100 años haciendo la teba, el arca, 100 años, no duró un día, duró 100 años haciéndola. Es una cosa gigantesca que
querubín, perdón, lo ayudaron a él a construirla, sí, porque él usó los querubín buenos, los usó para hacer esa arca como las pirámides de Egipto se usaron con esos mismos hombres. Igualito, porque era una cosa supremamente grande, es una arca supremamente grande, una teba supremamente grande. Algo jamás visto que la gente que estaba en ese momento en el planeta Tierra y los mismos Nefilim se burlaban de la magnitud de el arca que estaba haciendo Noah, porque no pensaron nunca que fuera a caer ni siquiera una gota de agua del cielo, porque eso no existía ni siquiera en los 2344 años que llevaba ya el planeta Tierra funcionando como planeta en la recreación del planeta Tierra. Y hay que entender ustedes ese pequeño detalle, que definitivamente nadie se lo va a enseñar a nadie. Yo se lo enseño porque yo lo conozco. Vamos al libro de Reshit, capítulo 5:32. Dice así: siendo Noah de 500 años, engendró a Shem, Jafet y a Ham, cuando Noah tenía 500 años. Oigan esto, y aquí se les tumba todos los argumentos de los malos maestros, porque así hay que hacerles a ellos, tumbarles esos argumentos que ellos enseñan supremamente mentiras cuando enseñan. Tenía 500 años Noah. Cuando él tenía 500 años, ese mismo año, le nacieron 3 hijos. 2 hijos son de una mujer llamada Naamá y un hijo es de una mujer llamada Rachel. La mujer llamada Naamá es la mamá de Shem y Jafet. Así que Shem y Jafet son gemelos. Nacieron el mismo día. El primero que nació fue Shem, es el primogénito, y luego nació Jafet. Pero ese mismo año, con Rachel, nació Ham. Rachel viene de la línea de Caín, el hijo de Samael. Oigan bien esto, porque si ustedes entienden este misterio, ustedes pueden entender lo que va a pasar. Así que cuando Yahuwah le dice a Noah que entre él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y él dice que entraron 7 buenos, limpios, y uno sucio. El sucio se llama Ham, que viene de esa estirpe, porque Noah no se aguantó y tomó otra mujer que se llamó Rachel y tuvo un hijo que se llamó Ham, y ese Ham tuvo relaciones sexuales con Naamá, y en esa relación sexual con Naamá, entonces nació Canaán, el negro, el oscuro, el hijo de la maldición, los cananitas, que luego Yahuwah les llamó para que el pueblo de Israel fuera a esa tierra a tomársela por el castigo que tenía para esa tierra, para esa gente que vivía allí. Era una tierra de gigantes, porque si Rachel, que es familia de Caín, fue la esposa de Noah, y de esa relación nació Caín, y Caín es el malo, entonces Caín tuvo relaciones sexuales con Naamá, y de ahí viene Canaán o Canean, como usted lo quiera llamar, Canean, y entonces ahí vienen los gigantes que estaban en la tierra de Canaán, que fue que Yahuwah les dijo que fuera a tomarla, y ellos no fueron capaces de tomarla porque dijeron que eran muchísimos gigantes. 2 se fueron, 2 dijeron que ellos podían con ellos, pero los otros 10 dijeron no, son demasiado grandes, no somos capaces con ellos. Entonces Noah, este es el misterio que la gente no puede entender. Noah tenía 500 años, aquí lo dice clarito, siendo de 500 años. Engendró a sus 3 hijos. Pasaron 100 años después y vino el diluvio. Entonces, cuando pasaron 100 años después, Noah tenía 600 años, como dice el libro de Bereshit capítulo 7, verso 6, Bereshit 7:6. Y los hijos de Noah, los 3 hijos de Noah tenían cada uno 100 años. No eran niños, eran ya hombres de 100 años cada uno. Me imagino que sus esposas tenían la misma edad. Me imagino, póngale que tengan menos o más, pero por ahí va la cosa. Libro de Bereshit 5:5 dice que nació
Adán, en la genealogía de Adán, 5.5, vino la genealogía. En el 5.8 aparece Set, que significa sustituto. En el 5.11 aparece Enos, que significa frágil o mortal. En el 5.14 aparece Kenan, que significa pena o lamento. En el 5.17 aparece Mahalael, que significa exaltado Yahuwah. En el 5.20 aparece Yared Bahar. En el 5.23 aparece Hanoch. Una cosa es Enoch y otra cosa es Hanoch. En el 5.27 aparece Metusalet, que significa su muerte traerá o muerte por misil. En el 5.31 aparece Lamed. En el 9.29 aparece Noah, que significa alivio, descanso o justo. Y es el 10º en la genealogía entre Adán y Noah, es el número 10. El número 10. Pero si nosotros cogemos en geometría, la geometría hebrea, el resultado de todos los hijos de esta genealogía, por ejemplo, en el caso de los años que ellos vivieron, Adán 930, Shem 912, Enos 905, Kenia 910, Mahalael 895 años, Yared 962, Hanoch 365, es el que dice que se fue, que no murió, pero sí murió. Matusalén 969, considerado como el hombre más viejo del planeta Tierra. Perdón. Lamed 777 años y Noah 950. Si usted coge esta numeración, oigan esto, 930, 912, 905, 910, 895, 962, 365, 969, 777, 950 da exactamente 8.575, que en la geometría hebrea da 7. Y 7 es el número perfecto de Yahuwah. O sea que desde el momento en que aparece Adán hasta Noah, era el número perfecto porque la perfección venía por el Sadik llamado Noah. Noé, que significa alivio o el descanso del pueblo de Israel para la nueva generación que aparecería después del diluvio universal. Espero que esto le haya servido a usted de algo porque son cosas que usted nunca las había oído antes. Entonces, estos 10 patriarcas son patriarcas desde Adán hasta Noah. Hemos decodificado los nombres en el misterio. Podemos, sin lugar a equivocarnos, formar una frase o una oración completa que Yahuwah nos quería dar desde el principio. Y si hoy usted y yo escudriñamos ese sol, tendríamos una frase con estos nombres así. Los nombres. Oigan esto. Voy a leerle los nombres. Adán, Set, Enos, Kenan, Mahael, Yared, Hanoch, Matuselec, Lamed y Noah. Esos nombres. Los unimos los nombres y nos da una oración. La oración dice así, en los nombres de ellos. El hombre es sustituto, frágil y mortal. Vive en pena y lamento. Pero el Baruch Hu Yahuwah bajará enseñando para que su muerte traiga desespero, alivio y descanso. En el diluvio, la frase, ustedes van a ver cuando les mande la enseñanza y se van a aprender esta frase de memoria. Libro de Bereshit capítulo 7:7. Libro de Bereshit 7:7. Dice así. Vino Noah y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, con Noah al Teba, por las aguas del diluvio. Entonces Noah aparece con su esposa Naamá porque Rachel no podía entrar en el arca. Rachel no podía entrar porque venía de la descendencia de Caín. Entonces ella no podía entrar. Era una mujer demasiadamente sucia en la cera de Caín. Inmunda. Entonces era Taer, inmunda.
no Tahor. Entonces la que era Tahor es la esposa de Noa, que se llamó Naamah. Luego entra, ahí hay dos, entra Shem y su esposa, otros dos. Luego entra Yafet y su esposa, otros dos. Luego entra la esposa de Ham. Entonces contamos. Shem y su esposa Naamah 2. Perdón, Noa y su esposa Naamah 2. Shem y su esposa 2 son 4. Yafet y su esposa 2 son 6. Y la esposa de Ham son 7. Entraron 7. Y detrás, en el quinto lugar, entró Ham, que es el sucio, el Tamet. Entraron 7 limpios y uno sucio, que es Ham. Eso ya lo expliqué anteriormente, pero ahorita lo tengo más claro. 7 humanos buenos y un humano malo, para un total de 8 personas. Libro de Bereshit, Reshit 7, 8 y 9. De los animales limpios, Tahor, y de los animales impuros, que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastró sobre el planeta Tierra, 9, de 2 en 2 entrarán con Noa en el arca, macho y hembra, como Yahuwah le ordenó a Noa. Entonces aquí dice que 2 animales limpios y 2 macho y hembra, y 2 animales macho y hembra, 2 animales machos, 2 animales hembras, eran 4, 2 animales impuros machos y 2 animales impuros hembras, otros 4. 4 y 4, 8. 8 personajes entraron y iban parejas de 8 animales de la misma especie. Reshit capítulo 7:10. Sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre el planeta Tierra. Y aquí hay algo demasiadamente importante que usted entienda. Era el séptimo día, empezó, Yahuwah llamó en el mes séptimo, el día primero, llamó a Noa ya cuando él tenía 600 años, pero dice aquí que en el séptimo día, que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre el planeta Tierra. Resulta que usted no ha podido entenderlo, pero el día 10 del mes 2, Metusalem murió, el abuelo de Noa, el papá de Lamed, murió. Era el último hombre, el último patriarca sabio de Israel que murió, porque Lamed cometió algunos errores y Yahuwah no lo comentó como un sadí de Yahuwah, sino saltó de Lamed a Noa. Y entonces dice la escritura que muere Matuselet. En el momento en que Matuselet muere, ellos guardan por 7 días. Aquí lo dice clarito. Sucedió que al séptimo día de la muerte de Matuselet, las aguas empezaron a caer. Entonces, si él murió en el día 10 más 7, entonces estamos hablando del mes segundo del día 7 del año 2344. Estamos hablando de ese día. Mes 2, día 17, porque su abuelo murió el día 10 y pasaron 7 días de duelo porque no había más días para guardarle. Cuando él vio la primera gota que cayó del cielo, solamente faltaba él, su esposa, las esposas de sus hijos y sus hijos para poder entrar. Y ellos entraron. Entonces en el libro de Bereshit capítulo 5, 27 dice, y muere Matuselet, dice, Noa tenía 600 años. Sus hijos, Shem, Yafet y Ham, tenían 100 años cada uno. Cuando terminaron los 7 días del duelo, del luto de Matuselet, su abuelo, viene el diluvio. Bereshit capítulo 5, 21 al 27. No como una especie de misil para que muriera Metuselet, porque si él no moría, no podía haber diluvio, porque Yahuwah no le iba a permitir a ese sadí de Yahuwah
ver el diluvio. No podía darse el lujo Yahuwah de que los ojos de Metuselet vieran el diluvio, porque no funciona como nosotros queremos que funcione, sino como Yahuwah quería que funcione. Bereshit capítulo 1, 2. Dice así, 1, 2. Después del primer diluvio, todo comenzó con una persona llamada Adán. Esto sucedió en el año 000 antes del Mesías. El primer diluvio está en el libro de Bereshit 1:1. El diluvio de Noah es el segundo diluvio que aparece en el libro de Bereshit 7:10. Todo empezó con Adán y luego todo termina, el segundo diluvio, con Noah en el capítulo de Bereshit 7:10, Bereshit 6, 7 y 8. Bereshit 6, 7 y 8 termina en el año 2344 antes del Mesías, porque entre el diluvio de Noah y entre el diluvio de Adán y Noah pasaron 2344 años, algo que casi nadie se da cuenta de ese pequeño detalle. La gente que piensa que entre el primer diluvio, que nadie le enseña que existió un primer diluvio en el Bereshit capítulo 1-2, nadie entiende eso, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y la Ruach HaKodesh se movía sobre la superficie de las aguas, porque fue el diluvio tan grande que la tierra estaba congelada, el agua, y todo murió, tanto lo que estaba afuera de la tierra como lo que estaba dentro del mar. En el segundo diluvio no se muere lo que estaba en el mar, se muere lo que estaba en la tierra y se muere lo que estaba en el cielo. Entonces pasaron 2344 años. 2344, 4 y 4 son 8, y 2 son 10, y 3 son 13. Los hijos de Jacob fueron exactamente 13, mostrando Yahuwah a través de la geometría que eran 13 hijos que iba a tener Jacob, y en la distancia entre el primer diluvio y el segundo diluvio pasaron los 13 hijos de Jacob, o los 2344 años. Por favor, entiéndalo, que esto es un misterio, que nadie les da ese bocado de cardenali a ustedes, porque ellos no saben ni entienden. Ellos, como están enseñando mentiras, Yahuwah los deja con esa mentira para que sigan obedeciendo a Chamael y no obedezcan a la Torah de Yahuwah, porque Yahuwah no les interesa, a los que hablan mentiras no les interesa ni siquiera ponerle cuidado, como yo no le voy a poner cuidado a ninguno que venga a decirme otra cosa diferente a lo que yo estoy enseñando. Libro de Bereshit capítulo 7:11. Dice así: en el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 17 días del mes, increíble, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, o sea que salió agua por debajo del abismo, y mira lo que termina diciendo: y las cataratas del trono fueron abiertas, o sea, las cataratas del cielo. Salió agua desde debajo de la tierra y de encima de la tierra, porque nosotros, el planeta Tierra, el domo que está aquí cubriendo, ese domo que es un cristal transparente, nosotros lo que tenemos fuera del cristal es agua. Nosotros vivimos dentro de un acuario supremamente gigante. Eso es lo que la gente no ha podido entender. Y entonces se abrió seguramente una puerta estelar y comenzó a llover del cielo cantidades, pero por montones y montones de agua, y del gran abismo se abrió también para que el agua del mar subiera, y entonces cayó el agua del mar salada con el agua dulce y se mezcló eso, y entonces el agua se volvió verde. No era ni azul ni blanca, sino la unión entre las dos aguas formó un agua completamente verde, y entonces el que no se moría ahogado, se moría ahogado. Así de sencillo. El libro de Bereshit capítulo 5:27. Volvimos a leer eso. Dice que muere Matusalén, su nieto Noah tenía 600 años, sus hijos fueron Shem, Jafet y Ham, en ese orden. Ellos tenían 100 años cada uno cuando
terminaron los 7 días del duelo, del luto de Matusalén o Metuselah, su abuelo, vino el diluvio. Metuselah o Metusalah, como usted lo quiera llamar, traduce muerte por misil. Reshit capítulo 1-2. Después del primer diluvio, todo comenzó con una persona, Adán. Esto sucedió, ya les dije, en el año 000 y termina en Bereshit capítulo 6 al 8, capítulo 6 al 8, con Noah en el mes séptimo, en el día 17, en el año 2344. Pero lo más importante que hay aquí en el misterio que encoge todo este drama es que en el libro de Bereshit capítulo 3, 1 y 2 dice que Java fue engañada por la serpiente en el año 4, en el mes 2, en el día 17. Miren esto, Java fue engañada en el mes 2, en el día 17, año 4. En el Reshit 7, Bereshit 7:11, el segundo diluvio sucedió en el año 2340, exactamente en el mes 2, en el mismo día 17, en el año 2344, antes del Mesías, y el mes 2 en el día 17 es una coincidencia o una predestinación en la geometría hebrea, daría así. Reshit 3, 1, 2, Agua, año 4, mes 2, día 17. Si usted suma el 2 más el 17 más el 4 más 0004 da 5, que es Torah. Y si usted se va al libro de Bereshit capítulo 7:11 y suma el año 2344, el mes 2, el día 17, da 2344, que es 32, que es 5, el otro da 23, que es 5, ambos dan Torah. El Torah de Yahuwah se tenía que firmar, se tenía que realizar, se tenía que hacer efectiva con el pecado de Java como el diluvio del pecado del pueblo que Yahuwah estaba preparando para que fuera su pueblo más adelante en el tiempo señalado de Yahuwah. Torah. Todo tiene que ver con el Torah de Yahuwah, porque Yahuwah no podía decir ni por ser viejo, ni por ser antiguo, él no podía decir ninguna mentira en su Torah. Él tenía que demostrar que era la verdad lo que él estaba escribiendo en su Torah. No importa cuántos hombres lo hayan desilusionado en el momento en que está escribiendo el Torah de Yahuwah, lo cierto es que Yahuwah estaba mostrándole que en el pecado de Java estaba cumpliéndose el Torah y en el diluvio de Noah se estaba cumpliendo exactamente en las fechas, se estaba cumpliendo el Torah. Vamos a libro de Bereshit, capítulo 7:12, Génesis 7:12, Bereshit 7:12. Hubo lluvia sobre el plano tierra 40 días y 40 noches. Comenzó a llover en el mes 2, en el día 17, llovió 40 días con sus 40 noches, así que dejó de llover en el mes 3, en el día 26, a la caída del sol. El mes 3, en el día 26. Si usted en geometría hebrea suma 26 más 3 da 9, y eso significa perpetuidad. Pero lo más increíble es que si usted deja el 26, el día en que dejó el diluvio, cesó de llover. No que el diluvio se haya acabado, porque fue de llover 40 días después. En el día 26, el 26 es el número exacto del código del nombre de Yahuwah. En la geometría hebrea, el valor numérico del nombre de Yahuwah es 26. Es como si Yahuwah estuviera firmando ese día, que ese día se acabaría el agua venir del abismo y del cielo. Se terminaría ese día por el nombre de Yahuwah, que estaba escrito solamente codificando el nombre de Yahuwah con el día exacto, que es el 26, porque es el valor numérico del nombre de Yahuwah. Libro de Reshit, Génesis capítulo 7:13.
En este mismo día entró Noa, Shem, Jafet y Ham, hijos de Noa, las esposas de Noa y las esposas de sus hijos con Noa en el arca. Entonces vamos a ver quiénes entraron. Entraron Noa y su esposa Naamá, 2, Shem y su esposa, 4, Jafet y su esposa, 6, Ham y su esposa, 8. 8 personas entraron en el arca de Noé, se llama Teba, en el arca de Noé. El misterio está en que el 8, aunque significa muerte y vida, que ese es el significado del número 8, el milagro sobrenatural del número 8 es que desde el comienzo del libro de Bereshit hasta la terminación del libro de Gilgalá, en el libro de Gilgalú 22, hasta que termina el 22, el capítulo 22, hubo 8 milagros de resurrección. 8, 5, 6, 7, 8. 8 personas fueron salvadas en el diluvio de Noah y 8 personas fueron resucitadas durante el trayecto desde ese mismo día que ellos salieron del arca de Noah hasta el libro de Bereshit, Revelaciones capítulo 22. Esto es un milagro supremamente sobrenatural. Vamos al libro de Bereshit capítulo 7, 14. Dice así: ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil, llámese como se llame reptil, que anda arrastrando sobre el plano tierra, según su especie, y toda ave según su género, todo pájaro y toda especie volátil, Bereshit 7:15, vinieron con Noa a la Teba, de 2 en 2 toda carne, en que había aliento de vida. Toda carne en que estuviera viva, no entró ningún animal muerto, ni salió ningún animal muerto. Allí todos entraron vivos, así fueran huevos, entraron vivos. Y muchos huevos entraron en el arca de Noa, que es lo que la mayoría de la gente no puede entender. Los 8 humanos, con todos los animales que existían en el instante del planeta Tierra, según su género, entraron en la Teba. Esto quiere decir que el arca era bastante grande, algo que ustedes tienen que aprender a diferenciar con relación a las falsas doctrinas del diluvio y a los animales que entraron. Es que la mayoría de estos animales eran bebés, niños, y muchos huevos, de aves y reptiles, como sabía. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabía Noa que esos animales eran el uno hembra y el otro varón, si eran huevos? ¿Cómo sabían eso? La respuesta es sencilla. Yahuwah todo lo sabe. Vamos a leer algunas escrituras para que ustedes entiendan que sí Yahuwah sabía, aunque yo no sé todo, Yahuwah lo sabe y Yahuwah me lo puede revelar a mí como se lo puede revelar a usted igualito. Cuando usted entra en una correlación personal con Yahuwah, en una revelación sobrenatural de Yahuwah, Yahuwah le va a hablar a usted, así como los extraterrestres que vienen les hablan a las personas sin necesidad de mover la boca, les hablan en su mente. No sé cómo funciona eso, pero así funciona. En el caso mío, funciona exactamente así, porque yo muchas veces no me sé las cosas, ni sé cómo decirlas, pero Yahuwah, en el momento en que yo hablo, Él dice, abre su boca y yo la llenaré. Y Él llena los espacios que yo no soy capaz de poder entender. Él los llena para yo poder hablar y ustedes poder entender. Entonces, en el libro de Salmos, capítulo 139, 4, dice así: pues aún no hay palabra en mi lengua, oh Yahuwah. Y aquí, Yahuwah, usted lo sabe todo. Aún no hay palabra en mi lengua, oh Yahuwah. Y aquí, Yahuwah, usted lo sabe todo. Salmos 139, 4. Salmos 147, 5. Yahuwah, nuestro creador, es grande, vasto es su poder y su entendimiento infinito. El entendimiento de Yahuwah se llama Temuná, es infinito. Yahuwah
todo lo sabe. Todo, absolutamente todo lo sabe, porque Él es el creador de todo el macrouniverso, el universo de este planeta, el creador suyo y el mío. No fue su papá y su mamá, fue Yahuwah. Y terminamos con Primera de Yohanan, capítulo 3:20. Mira lo que dice aquí Juan Yohanan. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Yahuwah que nuestro corazón. Yahuwah sabe todo. Termina diciendo Johan, aquí no hay otra. Yahuwah lo sabe todo. Él sabe todo. Yahuwah conoce todo. Y si Yahuwah conoce todo, Yahuwah le estaba mostrando a Noah dónde estaban los huevos de las serpientes, de las culebras, de los lagartos, dónde estaba y cuál era macho y cuál era hembra, y él simplemente cogía los huevos y los metía en las bóvedas que él tenía preparadas para colocar los huevos donde tenían que colocar los huevos, para colocar los bebés animales donde tenían que colocar los bebés animales, para colocar las aves donde tenían que colocar las aves, y así sucesivamente en los 18 compartimientos de 50 por 50 por 50, allí colocaban todas las cosas porque la cámara, la teba, tenía 300 codos de circunferencia. Listo. Vamos el tema central, se titula Yahuwah cerró la puerta. Vamos a ver lo que dice el libro de Bereshit capítulo 7:16, que lo vamos a explicar al final, pero se lo voy a leer ahorita. No le voy a explicar eso todavía. Los que entraron, Bereshit, Génesis capítulo 7:16, los que entraron, macho y hembra de toda carne subieron. Como Yahuwah había ordenado, Yahuwah cerró la puerta. Yahuwah había ordenado, dice Yahuwah cerró la puerta. El tema se llama Yahuwah cerró la puerta. Más adelante le voy a explicar esto, voy a saltarme al 17 para que ustedes más adelante puedan entender por qué Yahuwah cerró la puerta y no fue Noah quien la cerró. Porque aquí lo que nos han enseñado a nosotros es que entró Noah y cerró la puerta y punto, se acabó la cosa. No funcionó así. Funcionó es que Yahuwah, el que podía cerrar la puerta era Yahuwah, porque el que podía abrir la puerta nuevamente era el que la cerró, Yahuwah. Listo, vamos al 17, 7:17. Fue el diluvio 40 días sobre el plano tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre el planeta tierra. O sea que en el momento en que el agua iba creciendo, la nave se iba elevando, la nave se iba elevando. Es una cosa impresionante porque me imagino que las olas estaban a una velocidad impresionante, pero como la teba estaba construida circular, era redonda y el techo era una cúpula, digámoslo de esa forma, una cúpula, entonces todo el agua que caía de algún lado y estaba todo sellado con cera, con grea, no podía hundirse, no se hundía porque eso es imposible hundir. Comenzó a llover en el mes segundo, en el día 17, llovió 40 días y 40 noches, así que dejó de llover en el mes tercero, en el día 26, a la caída del sol del día 26. Para su información, el 26 es el número del Shem Kadosh de Yahuwah. En la geometría, Yod, Kei, Wad, Hei, Yod vale 10, Kei vale 5, Wad vale 6, Hei vale 5 otra vez, da 26. Y entonces las cámaras habían por dentro, habían 6 y 6 por 5, 30, 6 cámaras, 6 por 5, 30, quedaban los 300 en el primer piso, el segundo piso, tercer piso, y daban 18 cámaras o 18 compartimientos o 18 habitaciones, que eso significa que es el número 8199, que significa la perpetuidad, porque esos animales, tanto los hombres como esos animales, iban a ser, al final del tiempo, iban a ser perpetuos para Yahuwah. Porque él lo dice, que al final del tiempo, el león y la oveja van a comer pasto. Los animales salvajes, como la serpiente, las culebras, no nos van a hacer daño, ni el león, ni el tigre, ni ninguno de esos animales a nosotros, porque va a haber una salón impresionante y todos esos animales
que sean limpios o sean animales impuros, iban a estar con nosotros para nosotros saber qué fue el milagro que hizo Yahuwah cuando creó todo esto o permitió que ellos entraran en el arca de la alianza, en el arca de Noah. La pregunta del millón. La palabra Ejad, Ahabá, unidos en amor. Ejad, uno, Ahabá, amor, tiene un valor numérico de 26. O sea que lo que Yahuwah estaba diciendo con el número 26, porque la palabra Ejad, el valor numérico es 13, y la palabra Ahabá, el valor numérico es 13. Si usted une a Ejad con Ahabá, la unión del amor da 26. En el día 26, en el nombre de Yahuwah 26, quiere decir que Yahuwah estaba uniendo en amor a todas esas 8 personas que entraron allí. Con la cantidad de animales que entraron en ese lugar, iba a haber una unidad en amor. ¿Se consiguió después de que bajaron del arca a los 150 días? No. Hasta el día de hoy, no. ¿Por qué? Porque ellos tienen que volver a entrar en el arca, en la nueva Jerusalén que Yahoshua viene en ella, para que cuando entremos, todos los que entramos allí en aquella arca de Noah, podamos entrar en unidad y en Ahabá. Y eso es el objetivo principal del diluvio. Por eso es que él dice que no vuelve a haber diluvio en agua, no puede volver a haber diluvio en agua, no puede volver. Ustedes le pueden escribir a esas personas en la yeshiva de mujeres y en la abodá que por favor no escriban. Parece que ellos no están guardando el Torah, no están guardando el Yom Shabbat. Por favor, alguien escríbales a ellos que no escriban, por favor. Esta es la pregunta del millón. ¿El agua era dulce o salada? Respuesta: agua dulce de la lluvia y agua salada del mar, del fondo del mar, del abismo del mar. Se unió el agua salada que emanaba de aquí y el agua dulce que caía de aquí, y el agua se convirtió en color verde. En Colombia hay una parte entre la unión del mar y el río Magdalena, en una ciudad que se llama Puerto Colombia. Allí se une el mar con el río Amazonas. Una cosa impresionante, es una barbaridad. Tanto el mar como el río Amazonas se unen los dos, y en el medio de los dos, de la unión de los dos, el agua en un lado es azul y en el otro lado es blanca, pero en la mitad el agua es color verde, de la cantidad de presión que hace el mar con el río. Entre ellos se chocan, se mezclan, y esa mezcla entre el agua dulce y el agua salada da un agua de color verde. Eso sucede única y exclusivamente en el mundo entero, en Colombia, en Puerto Colombia, para que ustedes sepan. El plano tierra tenía montañas, el plano tierra era plana. La palabra valle en hebreo se llama Emek. Montaña se llama Harim. La planicie se llama Michor en hebreo. Libro de Bereshit, Génesis, capítulo 7:18, 7:19, 7:20. Vamos a leerlo. Dice así, el 18. Prevalecieron las aguas, creciendo en gran manera sobre el plano tierra, y navegaba el arca a la faz de las aguas, y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre el plano tierra. Todos los montes altos que había debajo del cielo fueron cubiertos. 20. 15 codos de alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos los montes. 15 codos subió, y los montes fueron cubiertos. 15 codos. No se olvide de esto. Prevalecieron las aguas que cubrieron el plano tierra, aún cubrieron las montañas más altas que existían en ese entonces, y la altura y las aguas llegaron a una altura de 15 codos. 15. Vamos a leer nuevamente el libro de Bereshit 6:15. Abran su escritura, por favor. Ábranla para que ustedes entiendan este misterio.
Y hoy van a aprender algo impresionante. Abran. Libro de Bereshit 6:15. De esta manera la hará de 300 codos de longitud de circunferencia del arca, de 50 codos su anchura en las habitaciones y de 30 codos de altura. 300, 50 y 30. Y dice que el agua subió en el libro de Bereshit, capítulo 7:20. Dice que el agua subió 15 codos. El arca tenía 300 codos, 50 en las cámaras y tenía 30 de alto, pero el agua subió apenas 15 codos. O sea que el arca era mucho más grande que el agua que subió desde aquí hasta aquí. Eso es lo que dice ahí. Yo no estoy mintiendo, estoy leyendo exactamente lo que dice aquí, pero aquí nos metieron gato por liebre. Y todos nos metieron gato por liebre porque como nosotros no nos gusta investigar, y yo sí me he puesto en la tarea de investigar, y lo primero cuando yo no entiendo algo es que yo le oro a Yahuwah y le pregunto a la Ruach HaKodesh que por favor me descifre esto, porque para mí es demasiado confusión. Hay una confusión aquí que no lo puedo yo como rabino, como he estudiado tanto tiempo, no lo puedo entender, y cuando Yahuwah me empieza a mostrar las cosas a mí hasta miedo me da. Allí en el libro de Bereshit capítulo 7, 18, 50, Bereshit 7, 18, 20, perdón. Dice que las aguas cubrieron aún los montes y subieron las aguas 15 codos desde el nivel de la tierra, pero aquí tenemos un gran misterio y un gran problema. En el libro de Bereshit 6:15 dice clarito que las medidas que Yahuwah le dio a Noah para construir la teba fueron de 300 codos circular, 300, el agua subió 15, aquí hay 300 es más grande que 15, mucho más grande. Y vamos a coger como ejemplo, dice 50 codos de altura para los 6 cuartos por piso, que son 18 cuartos. Primero, 6, segundo, 6, tercero, 6 por 3, 18 cuartos, bodegas, como usted lo quiera llamar, y 30 codos de alto. No sé si allí habían, en la época de diluvio, habían montañas pequeñas o montañas altas, no sabemos, en ninguna parte lo dice. Pero vamos a coger como ejemplo el monte Everest, el que existe hoy. El monte Everest tiene una longitud de 8.849 metros de altura desde su base. En codos serían 20.112 codos. 20.000. Y dice allí que el agua subió 12 codos. Pero dice que el agua de esos 12 codos, de esos 15 codos, cubrió todos los montes. Entonces el monte Everest tiene 20.112 codos y dice la escritura que 20.112, 15 codos cubrieron todos los montes altos. O sea que si el monte Everest hubiera existido o estaba en el momento en que hubo el diluvio en todo el planeta Tierra, no lo alcanzó a tocar. Entonces aquí hay una confusión. Entonces creemos que las montañas eran mucho más pequeñas, porque 15 codos es el equivalente a 6.75 metros, 6 metros con 75 centímetros, 6 metros, 15 codos. Pero estamos nosotros equivocados, o algo anda mal aquí. Pero en Yahuwah nada es equivocación. En Yahuwah todo es revelación. Yahuwah todo lo sabe, ya lo leímos. Porque los que estaban encargados de enseñarnos, a nosotros, nos han enseñado mentiras. Muy mal. Una pobre mentira nos ha dado a nosotros. Seguimos como el ejemplo del monte Everest, que es del tamaño de
112 codos. Pero lo que el libro de Berechí capítulo 7, 18 dice clarito, que las aguas subieron 15 codos por encima de la tierra, o sea, por encima del monte Everest, subieron 15 codos. Si eso es así, que es así, lo que allí está diciendo es que si nosotros sumamos los 20.112 codos que tiene el monte Everest, más 15 codos, lo que dice allí es que el agua llegó hasta 20.127 codos. En la geometría hebrea, si usted suma 2 más 1 más 2 más 7 da 12, y ya sabemos que 12 son o representan las 12 tribus de Israel. Sí es verdad que subió 6 codos por encima de la última montaña que estaba alta, y esa última montaña, cogiendo un ejemplo que es el monte Everest, la montaña del monte Everest en codos es de 20.112 codos, más 15 codos es el equivalente a 20.127 codos. Una cosa impresionante, pero verdad. La cosa es que es demasiado grande el agua. Porque a los 300, ahora vamos con los 300 codos de circunferencia del arca. Los 300 codos de circunferencia del arca equivalen a 135 metros en circulación, en circular. Los 300 codos que tiene esto, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es el equivalente a 135 metros en circunferencia, que son exactamente 5.315 pulgadas. Vamos para unos barcos. Vamos a medir algunos barcos que usted y yo conocemos, para que podamos entender este misterio. Empezamos con el primer barco, que es el barco más grande, el transatlántico petrolero más grande y más ancho que existe hasta hoy, agosto de 2026 en el planeta Tierra. Se llama Pioneering Spirit, así se llama. Ustedes lo van a buscar en la internet. Pioneering Spirit. Tiene tan solo 276 codos de ancho. El arca de Noa tenía 300. Este barco, que es un supergigante, tiene 276 codos de ancho. El arca de Noa tenía 300. Le caben 571 trabajadores a bordo. Tiene una capacidad que alberga 60 toneladas de peso, más o menos 2.000 contenedores de 40 pies de largo. Estamos hablando del barco más grande que existe en el mundo, en el planeta Tierra. Tiene apenas 276 metros de aquí a aquí de ancho, no de largo. No estamos hablando de largo, estamos hablando del ancho, como el arca del ancho. Entonces es más pequeño que el arca en lo ancho, no en lo largo. Porque es que esto es redondo. Estamos hablando de la parte central del barco. Vamos para un barco de pasajeros. Se llama el Titanic. Ustedes lo conocen. El Titanic tan solo tiene 63 codos de ancho. 63. Esta migajita, mire. De 300 tiene 63. O tenía, ya no existe. Con una capacidad de 2.435 tripulantes o pasajeros, 885 trabajadores a bordo, para un total en el Titanic entraban 3.230 personas, y esas fueron las que se hundieron. 3.230 personas, que no sé cuántas se salvaron, pero allí iban 3.230 personas con un ancho apenas de 63 codos de ancho. Barquito chiquitito al lado del arca de Noa. Ahora vamos para el transatlántico de pasajeros más grande que existe en el mundo entero, donde caben personas. Vamos a verlo. Se llama Royal Caribbean. Yo lo he visto porque una de las paradas que hace, o la parada central que existe, está en Miami. Yo les voy el día que esté en Miami, le voy a ir a tomar una fotografía para que ustedes lo vean, cómo es de grande ese transatlántico. El Royal Caribbean
tiene tan solo 147 codos de ancho. Mírenlo, este es el arca de Noé y este es el transatlántico más grande. Ni siquiera la mitad. 147 codos de ancho con una capacidad de 7.000 tripulantes o pasajeros y 2.300 trabajadores a bordo para un total de 9.350 personas. Caben casi 10.000 personas le caben a ese transatlántico, que no le da ni por los codos al arca de Noé. Ahora vamos para el arca de Noé. El arca de Noé tiene 300 codos de ancho. El Royal Caribbean 147. El Titanic apenas tiene 63 codos de ancho. Y el Spirit, el Pioneering Spirit, tiene apenas 276. Quiere decir que el arca de Noé tiene 24 codos más ancho que el Pioneering Spirit. Ya sabemos que el Pioneering Spirit tiene una capacidad de 60 toneladas de almacenamiento o toneladas de peso, más o menos 2.000 contenedores de 40 pies de largo. Esto quiere decir que el arca de Noé tenía la capacidad de soportar más de 2.000 contenedores de 40 pies de largo. El arca de Noé era más grande. No ha habido un transatlántico más grande que el arca de Noé, ni a este tiempo, ni lo habrá. ¿Entendieron? Ay, es que el arca de Noé era así chiquito, como le iban a caber esos cantidad de animales y 8 personas, ¿cómo es posible? Pues para Yahuwah, para el hombre lo que es imposible, para Yahuwah todo le es posible. Vamos para el Titanic. El Titanic tenía 63 codos de ancho. 63. O sea, quiere decir que el arca de Noé tenía 237 codos más ancho que el Titanic. Ahora vamos para Royal Caribbean. El Royal Caribbean tenía 147 codos de ancho. 147 codos de ancho. Quiere decir que el arca de Noé tenía 153 codos más ancho que el barco más grande que han construido de pasajeros en este planeta. El más grande transatlántico petrolero que han construido este planeta, más grande era el arca de Noé, más ancho. Bereshit 7:21. Murió toda carne que se mueve sobre el plano tierra, así de aves como de rebaños, nefilín y todo insecto que andaba arrastrando sobre el planeta Tierra, y todo hombre, murió todos. Tanto los animales como los seres humanos y los nefilín, los gigantes, todos murieron. Eso es lo que dice el libro de Bereshit capítulo 7:21. Bereshit 7:21. Vamos a analizarlos a la luz de la lupa hebrea. Todo en hebreo, kol es todo. Así que todo murió, incluidos los nefilín. Hoy en el año 2026, agosto del 2026, existen en la internet muchos malos maestros que enseñan a los neófitos que hubo un nefilín que se salvó colgándose de la ventana del arca del Teba, y de allí vienen los nefilín actuales. Y eso es una gran mentira, pues los nefilín actuales vienen de la cera de Ham, el tercer hijo de Noé, y no de ningún nefilín que sobrevivió en el diluvio de Noé. Ninguno sobrevivió, porque si no hacemos mentirosa al Torah, Yahuwah dice en el libro de Bereshit capítulo 7:21, dice que todo murió, tanto lo que había en el cielo como lo que había en el planeta Tierra. Todo murió. Que se colgaron, posiblemente se colgaron más de uno, pero murieron, porque eran 40 días y duró eso 150 días el agua inundando absolutamente todo, y ellos de alguna forma se ahogaron. Y muchas leyendas de los antiguos enseñan que el diluvio sí se murió toda carne, enseñan eso. Libro de Bereshit 7:22, 23 y 24 dice así:
de todo lo que había en el planeta Tierra murió. 7:23. Así fue destruida toda sustancia viva que está sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el nefilín. Los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos del planeta Tierra. Quedó solamente Noa y los que con Noa estaban en el arca. 7:24. Prevalecieron las aguas sobre el planeta Tierra 150 días. Vamos a decodificar esto, porque esto hay que verlo. Dice que todo lo que tenía vida en el 7:22 murió, que el agua ahogó a todo ser vivo que estaba sobre la faz de la tierra. Quedó solamente Noa, su esposa y sus 3 hijos con su esposa, 8 personas. 7:24. Prevalecieron las aguas 150 días sobre el plano tierra. Eso quiere decir que fueron 5 meses y esto empezó en el mes 2. En el día 17, todo esto terminó en el mes 7, en el día 17, 5 meses después. Quiere decir que los días en el planeta Tierra eran exactamente de 30 días cada uno. Hasta ahí la enseñanza larga. Vamos a codificar lo que dice el libro de Bereshit capítulo 7:16 para ver lo de la puerta. Y aquí vamos a ver algo maravilloso de Yahuwah. Dice así, 7:16. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne subieron, como Yahuwah había ordenado, y Yahuwah cerró la puerta. Noa no cerró la puerta, porque la puerta no se podía ni abrir ni se podía cerrar desde adentro. La puerta se abría y se cerraba desde afuera. Y el único que tenía la autorización para abrir y cerrar esa puerta era Yahuwah. Y aquí lo dice clarito en hebreo, dice Yahuwah Bayor Had Dalet. Yahuwah cerró la puerta. Dalet, la puerta, para la palabra para puerta, es Dalet, que es el número 4 en la geometría hebrea, que significa puerta, y la puerta es Yahoshua. Vamos a verlo y verás que sí es verdad. Vamos al libro de Shemot capítulo 12:7. Éxodo capítulo 12:7. Vamos a ver para que ustedes vean que sí es verdad lo que dice allí. Entonces dice el libro de Shemot. Dice, el pueblo de Israel tomará de la sangre y la untará sobre los 2 postes en el dintel de la puerta a la entrada de la casa donde se coma el pez. La única manera para que el querub de Yahuwah, llamado Jehová el ángel de la muerte, no entrara a la puerta, debían sellarla con la sangre del cordero. Esa era la única forma. Para que el ángel, si no había sangre del cordero diciendo estos o esta puerta, esta casa, pertenece a los hijos de Yahuwah, a los hijos de Israel, entonces yo no puedo entrar. Esa era la orden. Porque el único que podía abrir o cerrar la puerta era Yahuwah, y aquí el único que podía entrar ahí era el que tuviera la señal, el que no podía entrar, el que tuviera la señal de la sangre del cordero que estaba identificando la casa del pueblo de Israel. Los 8 personas que entraron en el arca de Noa fueron salvos de la destrucción total de la humanidad. En el libro de Shemot 12:7, los que estaban dentro de las casas con las puertas untadas de la sangre del cordero fueron salvos de la muerte del primogénito o de los primogénitos que habían allí adentro por la unción de la sangre que había puesto el pueblo de Israel en los dinteles de la puerta. Increíble, la misma forma. Ahora vamos para el libro de Yohanan. Vamos para el libro de Yohanan. Capítulo 7, 8 y 9. Dice así:
Entonces Yahoshua les afirmó, diciendo a ellos de nuevo, Omaín, Omaín, Omaín para la casa de Efraín, Omaín para la casa de Yahudá. De cierto, les digo, Omaín, Omaín, les digo, yo soy Anihu, Hadale, Min, Hakebin, Sin. Yo soy la puerta de las ovejas. La única forma de encontrar la salvación de los hijos de Noah es que estuvieran dentro del arca de Yahuwah, que Yahuwah le dijo a Noah que lo hiciera, sellado con brea y cerrada esta puerta con el candado de Yahuwah para que nadie entrara allí, sino se salvaran los que estuvieran allí adentro. Aquí Yohanan nos está diciendo exactamente lo mismo, Shemón nos está diciendo exactamente lo mismo, y entonces aquí dice Yahoshua HaMashiach, que Yahuwah está diciendo que él es la puerta, aquella que está puesta en el arca de la alianza, en el arca del pacto, en el arca de Noah, estaba puesta allí una sola puerta, porque no hay más puertas sino una sola puerta, era Yahoshua HaMashiach, que el que entrara por esa puerta, por esa misma puerta del arca, iba a ser salvo para o en la perpetuidad. Que es lo que vamos a hacer nosotros cuando venga la nave, la misma Teba, llamada la Nueva Jerusalén. Cuando ella baje, nosotros vamos a entrar por la única puerta, y cuando esa puerta se cierre, entonces ya no hay más llanto ni dolor, porque vamos a ser salvos para entrar a la perpetuidad en el noveno día, que es el año 9000 y la perpetuidad, porque vamos a entrar y vamos a ser salvos desde la entrada de Noah, sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta nosotros, que somos la descendencia que fue marcada desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuéramos salvos y entráramos por esa misma puerta. Pero mire lo que dice el 8. El 8 dice así: todos los que vinieron antes de mí, antes de Yahoshua HaMashiach, pasaron 4000 años. Entonces vinieron muchos locos, y ahorita aparecen otros locos. Son ladrones y salteadores. El ladrón que roba escondido, como la mayoría de los pastores que son ladrones escondidos, y el ladrón que roba de frente, que roba asaltando y matando, como hay en este mundo de izquierda satánico, hay por montones. Entonces, las verdaderas ovejas, las que conocen la palabra de Yahuwah, las que saben quién es Yahuwah, no le vamos a hacer caso a ellos, porque no queremos escuchar más mentiras de las que nos han dicho a nosotros. Vamos para el 10:9. 10:9. Dice Yahoshua: yo soy Anihu Dalet Min Ha Kebesim. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Yo, Yahoshua, soy el único que abre y soy el único que cierra. Yo abro para que ustedes entren, no sea como los ladrones, no sea como los salteadores, porque no van a poder hacer nada si yo no les abro la puerta y yo no les cierro la puerta. Nadie puede entrar ni nadie puede salir cuando esté adentro. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Si a través de mí alguno entra, este será libre. Si alguno entra a través de la puerta que yo soy, yo, Yahoshua, él irá afuera y entrará de nuevo y habrá y hallará el Torah verdadero, que se nos va a enseñar durante los 1000 años, en el milenio, para que ya nadie nos enseñe a nosotros. Y permítame terminar con lo que dice el libro de Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan. Déjeme buscar porque esto no estaba, ahorita me cayó en la cabeza. Primera de Juan, capítulo 5, 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Yahuwah, que es Yahoshua, ha venido y nos ha dado vida, entendimiento, a fin de que conozcamos
al que es Emet, al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo, Yahoshua HaMashiach. Esta es la verdad o el verdadero Yahuwah y la vida perpetua. Este es, no hay más. El que se invente otra cosa está inventando cosas que no son. Yahuwah les barú, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes, les dé mucha rahamín. Espero que esta enseñanza les haya gustado. Espero que esta enseñanza hayan reflexionado. Se las voy a mandar mañana o pasado mañana, apenas termine de corregir algunas cosas. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, háganla. No sé si en Miami están haciendo el Shabbat, no sé. No sé si... Cuénteme. Efraín.